A continuación, nos sumergiremos en la fascinante historia de Eliseo, una figura bíblica cuyo relato inicia con su llamado al servicio divino a través del profeta Elías. Esta narrativa abarca eventos significativos en su viaje, marcados por milagros impactantes como la curación de aguas, la multiplicación de aceite y la resurrección de un niño. Además, destacaremos sus interacciones con reyes y su papel crucial en la historia de Israel. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando Elías, un destacado profeta de Dios, se acercó a mí mientras labraba en los campos. Siendo el hijo de Safat y residente en Abel Mehola, ese día transformó mi existencia de manera irreversible. Elías pasó junto a mí y extendió su manto sobre mi persona, un gesto que interpreté como una invitación al servicio divino. Sin titubear, abandoné a los bueyes y me precipité tras Elías. Antes de seguirle, le expresé: «Permíteme, te ruego, despedirme de mi padre y madre». Él respondió: «Ve y regresa». ¿Qué te he hecho yo? Así que regresé, tomé la yunta de bueyes y la ofrecí en ofrenda. Luego cociné la carne con los utensilios disponibles y la compartí con la gente, quienes la consumieron. Después me puse en pie y continué siguiendo a Elías. Los años junto a él fueron periodos de aprendizaje y preparación. Atestigué numerosos prodigios y adquirí profundos conocimientos acerca de la lealtad de Dios. Este tiempo junto a Elías no solo fortaleció mi fe, sino que también me preparó para asumir un papel crucial en la historia de Israel. La narrativa concluye con reflexiones sobre mi legado e impacto como servidor de Dios. Elías, un hombre apasionado y valiente de Dios, fue un referente de confianza inquebrantable. Ansiaba tener una fe similar. Un momento destacado fue cuando desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, manifestando el poder de Dios al consumir el sacrificio con fuego del cielo. Tras esta victoria, mi viaje junto a Elías fue una constante enseñanza sobre la esencia de Dios. El día más extraordinario fue su partida. A pesar de pedirme que me quedara en Betel y Jericó, insistí en seguirlo. En el Jordán, antes de ser llevado, Elías me prometió una doble porción de su espíritu. Su ascensión al cielo en un torbellino me dejó clamando: «Padre, Padre, carro de Israel y sus jinetes». Con su manto sobre mis hombros, asumí la responsabilidad de servir a Dios y su pueblo. Reconocí que la verdadera fuerza radica en nuestra dependencia de Dios. La fe no excluye dudas, pero implica avanzar confiando en que Dios estará conmigo, como lo estuvo con Elías. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y servir. Tomé el manto de Elías, golpeé las aguas del Jordán y crucé. Mi primer acto profético sanó las aguas de Jericó. En mi camino, jóvenes burlones recibieron juicio divino, enseñándome sobre el respeto a la palabra de Dios. Reflexioné sobre la complejidad del ministerio profético, equilibrando juicio y compasión. Continué mi camino llevando la reflexión sobre la necesidad de buscar la sabiduría de Dios en cada paso. Cada interacción representaba una oportunidad para equilibrar justicia con misericordia y poder con amor. Viví numerosos milagros, incluyendo el nacimiento del hijo de la Sunamita y su resurrección por la intervención divina. Así, mi ministerio fue guiado por la dependencia en Dios, aprendizaje constante y la búsqueda de representar fielmente al Señor en todo momento. Luego de acostarme boca con boca, ojos con ojos y manos con manos sobre el niño, su cuerpo se calentó. Después de caminar por la casa, repetí el proceso y el niño estornudó 7 veces, abriendo los ojos. Llamé a Yassi. Le pedí que trajera a la Sunamita. Al entrar, le dije que tomara a su hijo. La madre se postró a mis pies, tomó a su hijo y salió agradecida.
Tras devolverle la vida al niño, me retiré a reflexionar sobre el milagro abrumador que acababa de ocurrir. Me cuestioné sobre el poder que fluía a través de mí, un poder otorgado por Dios para cumplir sus propósitos. Pensé en la vida, la muerte y el inmenso amor de Dios al devolver la vida al niño. Reconocí que era un instrumento en manos del Creador, un testimonio de su poder y compasión. Reflexioné sobre la fe de la mujer tsunamita, su determinación y su convicción de que Dios podía intervenir. Su fe poderosa me recordó que mi confianza debía estar en la fidelidad y poder de Dios, no en mis habilidades. También contemplé el misterio de la voluntad divina, sin respuestas claras a preguntas sobre sanidad y milagros. Otro momento crucial fue cuando la viuda endeudada llegó a mí desesperada. Instruí a la viuda a pedir muchas vasijas vacías y milagrosamente el aceite fluía hasta llenarlas. Al vender el aceite, la viuda pagó su deuda y aseguró el futuro de sus hijos. Este episodio no solo demostró el poder divino, sino también la importancia de actuar conforme a la orientación divina. Estos eventos en mi ministerio me recordaron constantemente el privilegio y la responsabilidad de ser un siervo de Dios, un canal de su gracia y poder en un mundo necesitado. La historia de la viuda y el aceite subrayó la fe, la providencia divina y la importancia de esperar abundancia cuando Dios actúa. Dios no se limita a nuestras concepciones de posibilidad. Él es el Dios del más que suficiente. Cerrar la puerta durante el milagro simbolizaba que ciertas obras de Dios deben vivirse en intimidad, lejos de miradas escépticas. Fue una lección sobre la quietud y la confianza en Dios, incluso cuando otros no comprenden lo que Él está haciendo. La responsabilidad que conlleva recibir un milagro se destacó cuando la viuda no solo recibió aceite, sino también instrucciones sobre cómo proceder. Esto subraya que los milagros de Dios nos guían en cómo vivir y prosperar después de su intervención. Dios cuida no solo de nuestras necesidades inmediatas, sino también de los caminos que recorremos después de que nuestras oraciones son respondidas. Maravillado, reflexioné sobre cómo Dios elige usar a sus siervos como canales para bendecir a otros. La humildad y gratitud por ser instrumento de Dios para ayudar a una desesperada se arraigaron en mí. Durante una hambruna, proporcioné alimento milagroso a los hijos de los profetas, transformando una olla venenosa en nutritiva. Naamán regresó con su séquito, reconociendo la grandeza de Dios en Israel y ofreciéndome regalos. Aunque insistió, rechacé sus presentes. Naamán pidió tierra para ofrecer sacrificios solo al Señor. Después, mi sirviente Gehazi codició secretamente los regalos y mintió sobre mi solicitud, lo que resultó en su lepra perpetua. Este incidente me llevó a reflexionar profundamente sobre mi papel como profeta. La gravedad de castigar a Gehazi por su deshonestidad y codicia pesaba en mi corazón. Como líder espiritual, su caída reflejaba la importancia de vivir con integridad y enseñar con el ejemplo. La situación con Gehazi me hizo cuestionar mi propia enseñanza y liderazgo. ¿Fallé en transmitir principios sólidos? La mentira de Gehazi evidenciaba la tentación de la ganancia material y me recordaba la necesidad de vivir los principios que enseñamos. El castigo severo de Gehazi, leproso de por vida, destacaba la justicia divina y sus consecuencias. Reflexioné sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios, preguntándome si había espacio para el arrepentimiento y la restauración. La situación con Gehazi también alertó sobre los peligros del materialismo, incluso para aquellos cerca de la verdad. Enseñaba la importancia de una vida sencilla, contenta y enfocada en lo espiritual. Finalmente, recordé que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas, afectando no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La lepra de Gehazi no solo lo afectó a él, sino también a su descendencia. Esto subrayaba la responsabilidad de vivir de manera justa e íntegra. Con este aprendizaje continué mi camino, consciente de los desafíos del ministerio y la necesidad constante de buscar sabiduría y orientación en Dios.
propusieron ampliar el lugar donde estábamos, yendo al Jordán a cortar madera. Mientras cortábamos, el hierro de un hacha prestada cayó al agua. Desesperado pregunté dónde había caído, y al mostrarme el lugar, arrojé un pedazo de madera y el hierro flotó. Después de este pequeño milagro, me retiré para reflexionar. Este incidente, aunque menor en comparación con otros milagros, me enseñó lecciones significativas. La recuperación de un objeto prestado destacó la atención y cuidado de Dios en las pequeñas cosas. Reflexioné sobre la importancia de lo cotidiano y cómo Dios se interesa por nuestras preocupaciones diarias. Además, medité sobre la naturaleza de los milagros, reconociendo que no siempre son grandiosos. Dios trabaja tanto en lo grandioso como en lo minúsculo, enseñándome humildad en el ministerio y la importancia de admirar cada acto divino, independientemente de su magnitud. Consideré la responsabilidad e integridad al ver la angustia del joven profeta por perder algo prestado. Esto reforzó la necesidad de enseñar y modelar responsabilidad y honestidad entre aquellos bajo mi guía como líder espiritual. En otra ocasión, durante una hambruna con pocos recursos, insté a dar al pueblo panes de los primeros frutos. Aunque parecía insuficiente, sobró, destacando la providencia divina y mi compromiso de confiar en Dios en todas las circunstancias. Finalmente, recordé cómo, en tiempos de guerra, Dios me permitía revelar los planes enemigos al rey de Israel. Esto demostró la presencia constante de Dios y mi compromiso de confiar en Él en todo momento, reconociendo que Él cuida de cada detalle de la vida. En el monte, observé la presencia sobrenatural. Caballos y carros de fuego rodeaban a Eliseo. Cuando los sirios descendieron contra mí, recurrí a la oración al Señor, solicitándole que hiriera a estos soldados de ceguera. Mi petición fue respondida, y les dije a los sirios que no estaban en el camino correcto ni en la ciudad adecuada. Propuse guiarlos al hombre que buscaban, llevándolos a Samaria. Al llegar a Samaria, rogué al Señor que abriera los ojos de esos hombres. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, me preguntó si debía matarlos. Respondí que no debía hacerlo, sino alimentarlos y darles de beber. Así se les ofreció un gran banquete, y después de comer y beber, fueron enviados de regreso a su señor. Los bandos de los sirios no volvieron a entrar en la tierra de Israel. Posteriormente, Samaria sufrió un fuerte asedio del ejército sirio, llevando la hambruna a la ciudad. La situación se volvió tan crítica que un asno se vendía por 80 piezas de plata y una pequeña cantidad de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mientras caminaba sobre la muralla, una mujer me pidió ayuda y reveló una historia desgarradora de desesperación y canibalismo. El rey de Israel me culpó por esta calamidad y juró quitarme la cabeza. Antes de que el mensajero llegara con la orden de ejecución, señalé a los ancianos cómo el hijo del rey enviaba a alguien para decapitarme. Cuando el mensajero llegó, compartí la palabra del Señor, anunciando que al día siguiente en la puerta de Samaria habría abundancia de alimentos a un precio razonable. La palabra del Señor se cumplió cuando se restableció la provisión en Samaria. El rey de Israel, a pesar de haber culpado inicialmente a Eliseo, vio el cumplimiento de la profecía y cómo la ciudad se liberó de la hambruna. A medida que la ciudad se recuperaba, reflexioné sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en medio de las crisis más severas. Ante la inminente llegada del mensajero, instruí a cerrar la puerta y resistir, anunciando la palabra del Señor. Profeticé que al día siguiente, a esta misma hora, en la puerta de Samaria, habría abundancia de alimentos a precios razonables. 1 medida de flor de harina por 1 pieza de plata y 2 medidas de cebada por 1 pieza de plata. El oficial incrédulo, en cuyo brazo se apoyaba el rey, desconfió de esta profecía, argumentando que incluso si el Señor abriera ventanas en el cielo, eso sería imposible. Respondí afirmativamente, indicándole que lo vería con sus propios ojos, pero no disfrutaría de ello. En medio de la hambruna,
4 leprosos que estaban a la entrada de la ciudad tomaron una decisión crucial. Al cuestionarse por qué permanecer allí hasta morir, optaron por entregarse al ejército sirio, con la esperanza de ser perdonados o, en el peor de los casos, morir. Al llegar al campamento sirio, se sorprendieron al descubrirlo vacío, ya que el Señor había causado que los sirios escucharan un ruido de carros, caballos y un gran ejército, llevándolos a huir, abandonando su campamento. Los leprosos se deleitaron con la comida, bebieron y recolectaron plata, oro y vestiduras, escondiéndolas para luego volver y repetir la operación en otro lugar. Informaron al rey sobre la situación, cumpliéndose así la palabra del Señor. Aunque el rey encargó al oficial supervisar el saqueo, el pueblo lo pisoteó y murió, tal como había profetizado el hombre de Dios. Este cumplimiento de la palabra divina trajo alivio y alegría, pero también destacó la justicia divina en el destino del oficial incrédulo. Fue un recordatorio serio de la importancia de la fe y la incredulidad. Reflexioné sobre el poder de las palabras proféticas, reconociendo mi responsabilidad de hablar solo lo que Dios ordenara. La historia subrayó la rapidez con la que la humanidad olvida la fuente de sus bendiciones, pasando de la desesperación al regocijo, sin siempre reconocer la mano providencial de Dios. Coméntame, ¿sabías sobre Eliseo? ¿Crees que los religiosos hablan poco de él? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.